¿Cuál es tu historia verdadera, ya sea paranormal o no más aterradora? Probablemente esto quedará enterrado, pero nunca se lo he contado a nadie. Ahora es un momento tan bueno como cualquier otro, supongo. Cuando tenía entre 8 y 9 años, vivíamos en una casa que mi padre nos construyó en el medio de la nada en Indiana. Mis padres eran dueños de una pequeña empresa que a menudo traía clientes a nuestra pequeña y remota granja y, a lo largo de los años, conocimos a personas bastante extrañas. Una de esas personas fue un hombre extraño que me dio los escalofríos tan pronto como lo vi. Llegó a nuestra casa en un auto negro con vidrios polarizados, vestido todo de negro, con un sombrero negro y gafas de sol oscuras. Su comportamiento era muy extraño y estaba muy interesado en nuestra gata persa negra llamada Mercedes. Sin embargo, se fue después de consultar con mis padres, pero más tarde, durante la cena, todos admitieron que los había puesto nerviosos. Esa noche Mercedes cayó muy enferma. Unos días más tarde, después de una enfermedad que el veterinario local no pudo diagnosticar y que incluía que el gato vomitara trozos de lo que parecía ser alquitrán negro, Mercedes murió. En sus momentos finales, golpeaba y siseaba algo en el aire. Nunca olvidaré el escalofrío que sentí cuando ella tomó su último aliento. Después de esto, comenzaron a suceder muchas cosas extrañas en nuestra casa. Encontraríamos huellas que comenzaron y terminaron de la nada. Ruidos en mitad de la noche, el papel pintado de las paredes estaba arrancado hasta la mitad. Mi madre, que siempre ha sido una persona algo sensible, afirmó haber empezado a ver criaturas demoníacas en la casa y se volvió bastante retraída. Tenía asma, pero llevaba mucho tiempo sin sufrir ningún ataque. Poco después de que todo esto comenzara a suceder, comencé a tener episodios nuevamente. Una noche estuve muy enferma, así que dormí en el suelo al lado de la cama de mi madre en el dormitorio de mis padres. Debajo de su cama y alrededor había un montón de cajas, fotos familiares, papel de regalo, etc., cosas que habíamos querido guardar en otro lugar. A mitad de la noche tuve un ataque de asma particularmente fuerte. Escuché a mi madre despertarse gritando «aléjate de ella» y tratando de llegar a mí. Cada caja de debajo de la cama y alrededor de la habitación había sido apilada entre donde yo yacía en el suelo y el lado de la cama de mi madre, impidiéndole llegar hasta mí. Finalmente llegó hasta mí, me dio mi inhalador y lloró toda la noche. Ella nunca me contó lo que vio esa noche, pero continuaron sucediendo cosas extrañas durante varios meses más. Hicimos bendecir la casa e intentamos todo lo que pudimos. Finalmente, la actividad comenzó a disminuir. Mi hermano y su familia viven ahora en la casa y de vez en cuando escuchan sonidos inexplicables, pero nada parecido a lo que pasó ese invierno. Crecí siendo bastante escéptico, pero todavía no puedo explicar lo que pasó ese año. Simplemente me digo a mí mismo que todo estaba en nuestras cabezas. ¿Crees que un hombre misterioso mató a nuestro gato con algún encanto malvado, y luego los demonios tal vez comenzaron a rondar por nuestra casa y trataron de matarme, tal vez? ¿Cuál es tu historia verdadera más aterradora? Yo tenía unos 4 o 5 años y mis padres se acababan de separar. Mi mamá vivía en un apartamento de 2 habitaciones, yo tenía mi propia habitación, pero prefería dormir en su cama cuando me quedaba con ella. Nuestros 2 dormitorios estaban al final de un pasillo, uno frente al otro. Nuestro departamento estaba en el primer piso y recuerdo que era en pleno verano y mi mamá tenía una ventana abierta en su habitación, que estaba directamente detrás de la cama, encima de la cabecera. De todos modos, me desperté en medio de la noche y recuerdo haberme sentado y ver que nuestro gato estaba sentado en el marco de la puerta de la habitación de mi mamá, su puerta estaba abierta y se podía ver parcialmente mi habitación. Esto fue extraño porque nuestra, por lo general,
El gato siempre estaba en la cama con nosotros. Mientras lo miraba, entró en mi habitación y maulló. Me volví hacia mi mamá y la desperté. En los 3 o 4 segundos que le tomó despertarse y preguntarme qué pasaba, ambos miramos hacia el marco de la puerta y había un hombre parado junto a mi puerta abierta, saliendo de mi habitación. Todavía no sé cómo logró hacerlo tan rápido, pero mi madre procedió a levantarme y literalmente tirarme por la ventana. Nuevamente, estábamos en el primer piso y tal vez había una caída de 3 pies hasta el terreno. Ella rápidamente me siguió y pudimos empezar a gritar pidiendo ayuda y alguien llamó al 911. La policía llegó, pero no vio señales de entrada forzada. Solo que nuestra puerta principal estaba abierta, lo que los llevó a creer que el hombre debía haber salido por allí. Lo extraño fue que mi mamá juró de arriba abajo que había cerrado la puerta esa noche, con el cerrojo y la cadena. Aproximadamente una semana después, estaba limpiando la cocina, abrió el armario del calentador de agua y encontró una libreta con nombres y dibujos, así como un par de guantes y algunos envoltorios de chicle. Llamaron nuevamente a la policía, pero lo único que pudieron hacer fue especular que el hombre había estado en nuestra casa y se había escondido hasta que nos quedamos dormidas. Solo para aclarar, nuestro apartamento estaba en el nivel del suelo, por lo que mi madre no me arrojó a una posible parálisis, solo a una caída de 1 metro sobre el césped. Estoy seguro de que estarás bien siempre y cuando mantengas todas las ventanas y puertas cerradas. La única señal potencial fue que mi madre notó que alguien robaba su ropa femenina de las lavadoras comunitarias durante unas semanas antes del incidente. Esto fue a principios de los años 90, por lo que las cámaras de seguridad no eran muy comunes en las áreas de apartamentos. El robo cesó tras el allanamiento. Cuéntame tu historia de fantasmas. He experimentado algo que no puedo explicar. Solía trabajar en una farmacia muy pequeña y nuestro almacén estaba en el sótano. Era una habitación larga y rectangular con estantes altos a los lados que creaban un pasillo. Aproximadamente a mitad de camino había un hueco en los estantes y se podía pasar a una segunda habitación. A esta habitación la llamamos la mazmorra. Tenía un par de escalones y un techo bajo, por lo que era bastante pequeña y había una escalera de mano en la esquina más alejada con una trampilla que se abría detrás de la caja registradora de la tienda. Piso, este era el primer escape si estabas abajo. Estaba en el sótano y miré hacia arriba para ver a un tipo caminando por el hueco de los estantes hacia el calabozo. Nada parecía particularmente extraño aparte de no saber por qué estaba allí. Era rubio, vestía un peto y una camisa a cuadros azul y blanca, en realidad parecía normal. Lo llamé para ver qué estaba haciendo, pero me ignoró. Grosero. Entré al calabozo tras él y ya se había ido, presumiblemente por la trampilla. Volví arriba y le pregunté a la única otra persona que trabajaba allí, un farmacéutico suplente, así que solo estuvo allí ese día, quién era el tipo, pero no tenían ni idea de lo que estaba hablando y juraron que nadie había entrado en la tienda y ciertamente nadie había entrado por la trampilla. Incluso miramos las cámaras que cubrían el piso de la tienda para verificar y nadie, aparte de nosotros dos, había estado adentro en ese momento. Extraño como el infierno. Avanza un año y tenemos una chica del sábado. Un día subió corriendo las escaleras desde el sótano casi llorando y dijo que el hombre la había asustado. Le pregunté de quién estaba hablando y describió a un chico rubio con un mono y una camisa azul y blanca que había caminado desde el sótano hasta el calabozo. Ignoró sus llamadas y luego desapareció después de entrar al calabozo. Quiero decir, ¿qué es eso? Ella se negó a bajar allí sola después de eso, así que tuve que pasar tiempo allí. Nunca volví a ver al tipo, pero con bastante frecuencia encontraba cajas apiladas esparcidas por el suelo y cosas que habían sido cuidadosamente guardadas en estantes tirados por todos lados. Fue tan extraño. Realmente no soy alguien que ande corriendo gritando los fantasmas son reales, pero nunca he podido entender qué pasó aquí.
Cuéntame tu historia real de fantasmas. Pasé un fin de semana loco en la nueva propiedad de los padres de mi amigo Johnny. Era un antiguo B&B que estaban renovando con la intención de jubilarse y dijeron que Johnny podría invitar a algunos amigos a probar el lugar antes de abrir adecuadamente. Fue increíble cuando tienes 17/18, un gran bar/diagonal comedor antiguo en la planta baja, sala de juegos, un montón de habitaciones para explorar, esconderse y buscar borrachos, etc. Nos lo estamos pasando muy bien cuando nos quedamos sin alcohol, y uno de nuestros amigos, Alex, se ofrece como voluntario para ir al sótano detrás de la barra y conseguir más vino/diagonal whisky/diagonal cerveza, lo que sea. Los padres de Johnny dijeron que podíamos beber lo que quisiéramos y pagarles después conjuntamente, siempre y cuando no hayamos tomado demasiado. Alex se va al sótano, pero regresa bastante rápido sin alcohol, pálido y agotado. Le pregunta a Johnny si hay otros huéspedes en el hotel en este momento o si sus padres habían venido. Johnny dice que no, que estarán en Londres este fin de semana con su hermano y que no hay más huéspedes porque el hotel aún no está abierto. Alex comienza a asustarse un poco y dice que cuando iba a bajar al sótano, tuvo que bajar unos escalones y luego por un pequeño pasillo hasta la puerta. Mientras caminaba hacia la parte de las escaleras, miró hacia el pasillo y vio la parte posterior de la cabeza de un hombre que llevaba lo que parecía una gran sudadera con capucha marrón con la capucha levantada. Este hombre giró a la izquierda en la puerta y desapareció en una esquina. Alex había pensado que la esquina era el borde de otro corredor en otra parte, pero cuando llegó a la puerta y a la esquina, era solo un pequeño nicho lo suficientemente grande como para que alguien cupiera. Y sí, lo adivinaste, no había nadie allí. La gente trata de calmar a Alex, diciéndole que había estado bebiendo, que había fumado, que estaba colocado, que tal vez solo se lo había imaginado, y los chicos van a revisar la casa en caso de que se tratara de un intruso que se teletransportaba. Nada. Concluimos que está tropezando o se ha reconciliado y volvemos. Sin embargo, Alex todavía estaba muy asustado e hizo que su novia se quedara despierta toda la noche en el sofá viendo la televisión hasta que se durmieron. El resto nos acostamos bien y todo fue normal. Al día siguiente vamos al pequeño pueblo y buscamos cosas que hacer en el punto de información. De repente, Alex toma un folleto que se estrenará próximamente para B&B y se pone pálido nuevamente al leerlo. Lee en voz alta como el B&B está construido en el sitio de un antiguo monasterio, y los monjes durmieron en la habitación de abajo y en el sótano en el que estábamos. Alex está convencido de que vio el fantasma de un monje ese día y no se quedó para descubrirlo. Él y su novia se fueron temprano y se fueron a casa, y no lo vimos mucho después de eso. Muy extraño y coincidente. Hasta donde sabemos, Johnny ni siquiera sabía esto, entonces, ¿cómo podría Alex? ¿Cuál es tu historia paranormal verdadera más aterradora? En realidad no me pasó a mí, pero le pasó a mi mamá cuando era adolescente. Mi mamá ahora tiene alrededor de 60 años. No es una mujer demasiado religiosa, no lee la Biblia con regularidad, rara vez va a la iglesia, pero ora todas las noches porque eso es lo que le da consuelo. Tendré que tomar nota de esto porque vi películas normales de terror con ella de vez en cuando, nada demasiado loco o sangriento, pero sí espeluznantes, por así decirlo. Bueno, le pregunté si quería ver El Exorcista y ella se negó rotundamente al 100%. Ella dijo que no hay absolutamente ninguna manera de que nunca vea algo relacionado con posesión o exorcismos. Bueno, esto fue curioso, entonces sale la película Constantine y le muestro el avance preguntándole si quiere verla, ve a la chica cerca del principio trepando por el techo y simplemente se niega otra vez. También debo tener en cuenta que mi madre se negará y te echará de su casa si siquiera piensas en traer una tabla Ouija a la casa, ella gritará, chillará y maldecirá hasta que dejes el tema y eso es todo. Esto es importante. Muy bien,
así que esa pequeña historia de fondo está fuera del camino. Terminé preguntándole por qué exactamente se niega a ver ese tipo de películas. Bueno, ella me dice que cuando era adolescente, en una fiesta de pijamas en la casa de un amigo, estaban jugando, los padres viendo la televisión. Sus amigas y ella están en el suelo jugando un juego de mesa, un juego que mi mamá nunca había jugado antes. Bueno, descubrimos que es un tablero Ouija y ella no sabe lo que hace. Bueno, comienzan a jugar haciendo un montón de preguntas. Terminan descubriendo que hay un espíritu en la casa, por lo que le piden que se muestre. No pasa nada, exigen que se muestre. Esta fue su primera indicación de que algo no estaba bien, porque las luces alrededor de la casa de cada habitación se apagaron inmediatamente, incluido el televisor, y luego se volvieron a encender. Espeluznante, ¿eh? No, solo una casualidad. Hacen la siguiente pregunta: ¿quién eres? La pieza se mueve alrededor del tablero en grandes círculos con las manos sobre él y se detiene en la letra D. Se mueve a la letra E, luego a la letra V, I, L. Vaya, alguien debe estar jugando con eso. Esto no puede ser real. Entonces preguntan, si eres el diablo, entonces le pidieron que se muestre. No pasa nada durante un rato y, de repente, la televisión se apaga. Bueno, en el reflejo en el televisor sentado en la sala de estar junto a ellos, mi mamá y sus amigos, incluso sus padres pudieron distinguir la forma de algo aterrador simplemente sentado allí, junto a ellos. La casa se volvió extremadamente frío. De repente se oyeron ruidos fuertes en la cocina, cosas que caían de la parte superior del frigorífico y armarios abriéndose y cerrándose. Inmediatamente detienen el juego, lo cierran y lo tiran a la basura para no volver a jugar nunca más. Más tarde esa noche, mi mamá está profundamente dormida y la despierta algo fuerte y ruidoso en el techo. Ella escucha atentamente y puede oír sonidos como cadenas y perros en el techo. Bueno, eso no es posible, debe estar afuera en alguna parte. Se despierta a la mañana siguiente y va y habla con los padres de sus amigas, les pregunta si alguno de sus vecinos tiene perros, ellos le dicen que no. Y le dicen que también escucharon a los perros y las cadenas en el techo. Anoche. Esa es la historia de por qué mi mamá se niega a ver cualquier cosa que involucre exorcismos. Ella realmente cree que el diablo estuvo allí con ellos esa noche, sentado a su lado. Y lo complicado es, cada vez que ella me cuenta esa historia, siento un escalofrío que me recorre la espalda porque no hay manera de que ella se esté inventando esto. ¿Cuál es tu historia verdadera más aterradora? Ya sea paranormal o no. Esto sucedió a finales de los 80 y principios de los 90, yo tenía entre 6 y 7 años. Estoy en casa con mi hermana, que en ese momento tiene entre 14 y 15 años. Crecimos en un pequeño pueblo de Texas, todos conocen a todos. Esta noche en particular estamos solos en casa y mis padres dejan que mi hermana me cuide con frecuencia. Siempre nos llevamos bien debido a nuestra diferencia de edad. De todos modos, son alrededor de las 8 p.m. en invierno, los desiertos se ponen bastante fríos, así que está oscuro y estamos en la sala común ya que ahí es donde estaba la televisión. Ver 60 minutos o 48 horas o copias impresas o algo así, y esas noticias de una hora en CBS que narran grandes crímenes en profundidad, trata, asesinatos, secuestros y cosas por el estilo. Básicamente, un especial de Lifetime. Esta era una historia típica, el vecino que estaba callado se enfureció en la casa de su vecino, mutilándolos y secuestrando a su pequeña hija. Bueno, lo que pasa con la sala común de nuestra casa es que la puerta que daba al patio trasero era una gran puerta de vidrio en una pared de ventanas del piso al techo.
Nada más que oscuridad más allá a menos que tengas la luz de fondo encendida, nosotros no la teníamos. La puerta de entrada está al otro lado de la habitación con una pequeña entrada. Esta es una puerta sólida, por lo que no se puede ver lo que hay más allá, con una puerta contra tormentas de vidrio en el exterior. Aproximadamente a los 45 minutos de iniciado el programa, están hablando sobre la búsqueda en curso de este loco y alguien golpea como loco la puerta de la entrada. Saltamos y gritamos como almas en pena. Silencio de muerte ahora. Las únicas luces encendidas en la casa son las de la cocina al final del pasillo desde la sala común en la que estábamos y la luz del televisor. Empezamos a pensar que algo en el porche, y teníamos algunas macetas y una mecedora allí y simplemente había volado contra la puerta. Esto era el oeste de Texas, había vientos muy fuertes en esa dirección. Bueno, pasa un minuto o dos de silencio y nosotros abrazándonos después de una sobredosis de adrenalina. Justo cuando estamos a punto de declarar que todo es seguro, escuchamos cerrarse la puerta contra tormentas en el exterior de la puerta principal. Alguien tuvo que haber abierto esa puerta para poder golpear así la puerta principal. Ambos estamos congelados en medio de la habitación en el suelo donde habíamos estado viendo la televisión. Mi hermana se acerca al televisor y lo apaga. Era un televisor viejo, así que había que girar el dial de metal para apagarlo, lo que hace con un tunk levemente fuerte. Ahora estamos solo nosotros en una habitación débilmente iluminada por la luz de la cocina al final del pasillo. No recuerdo cuánto tiempo pasó con mi congelado y mi hermana todavía agachada junto al televisor ahora apagado, pero seguimos haciendo contacto visual y luego miramos hacia la puerta principal. Recuerdo esta parte vívidamente, estoy de rodillas sentado sobre mis pies y me doy la vuelta para mirar la pared trasera de ventanas y la puerta de vidrio. Oímos y veo girar la perilla de la puerta trasera, estaba cerrada con llave, pero sin cerrojo. Suena ligeramente como si alguien estuviera probando suavemente el mango. Ninguno de los dos emitimos ningún sonido, solo contuvimos la respiración. Entonces más golpes fuertes, muy fuertes, alguien está tratando de forzar la puerta para abrirla, simplemente moviéndola hacia adelante y hacia atrás. Toda la pared de ventanas vibra violentamente y puedo ver con cada movimiento de la puerta como mi leve reflejo se vuelve borroso, luego claro y luego borroso. Mi hermana se vuelve loca y grita maldito asesinato. Todavía estoy congelada en el suelo. Ella se levanta y básicamente me arrastra a su habitación, cierra la puerta, arroja su colchón y todo lo que puede frente a su puerta. Afortunadamente, había tomado el teléfono, uno de esos teléfonos portátiles con antenas largas de metal, de plástico beige, pesados e impíos. Todavía teníamos que marcar directamente al sheriff allí y, presa del pánico, no recordaba el número. Simplemente presionó volver a marcar en el teléfono. Era una de sus amigas y ella les dice entre jadeos que alguien está tratando de entrar a nuestra casa y necesita llegar allí ahora mismo. La blasfemia sobresale aquí más que cualquier otra cosa, quién sabe, joven cerebro. Estoy acurrucado en el suelo y no puedo dejar de temblar. No escuchamos nada más hasta que vemos los faros de la amiga de mi hermana y sus padres conduciendo hacia la casa. Nunca supimos quién estaba en la puerta ni por qué. No había señales de que hubiera sucedido nada excepto un par de marcas en la parte inferior de la puerta trasera que no podíamos recordar si estaban allí de antemano o no. Nada de eso nos ha pasado a mí o a ella desde entonces, pero seguro que nunca nos olvidamos de cerrar una puerta con llave después de eso. Cuenta tu historia más aterradora, ya sea paranormal o no. Esta es la historia de OM. En la escuela secundaria tenía un buen amigo llamado Steve. Un día, en su primer año 2007, le contó a mi grupo de amigos sobre un extraño giro de los acontecimientos que le sucedió a su hermano, Tim, un par de años antes. Tim fue a la universidad en algún lugar de New Hampshire. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana,
Tim y su buen amigo decidieron que necesitaban Dunkin' Donuts, a pesar de que el Dunkin' Donuts más cercano estaba al otro lado de las fronteras estatales. No sé mucho sobre la geografía de New Hampshire, pero me dijeron que esta caminata implicaba pasar por una carretera estrecha que los lleva a través de algunos bosques. En el camino de regreso de Dunkin' Donuts, un auto misterioso se detuvo frente a ellos en la carretera. Era un auto compacto rojo con las marcas raspadas y su única característica definitoria era su placa que tenía una O negra y una M verde, que en adelante se conocerá simplemente como OM. Alrededor de este tiempo, Tim describe coincidencias extrañas que ocurrieron, como que su teléfono perdió el servicio y la estación de jazz sonó Smells Like Teen Spirit, pero lo admito, esas podrían haber sido simplemente coincidencias extrañas. En ese momento, Tim y su amigo estaban sintiendo un mal juju por parte de este tipo, por lo que Tim levantó el pie del acelerador y estaba feliz de dejar que OM siguiera su camino. Pero OM no había terminado con ellos, tan pronto como Tim disminuyó la velocidad, OM hizo lo mismo. Tim pensó que esto era extraño, pero tal vez si pisaba fuerte podría esquivar a OM, pero cuando Tim aceleró, OM también lo hizo. Tim y compañía estaban asustados en ese momento y no tenían idea de con qué estaban lidiando, pero vieron una curva en el camino más adelante. Vieron a OM rodearlo y decidieron detenerse. Su adrenalina estaba bombeando y no estaban seguros de cuánto tiempo estuvieron sentados allí, pero después de lo que parecieron 20 minutos reunieron el coraje para continuar su camino. ¿Tal vez OM tendría misericordia de ellos? Pero tan pronto como doblaron la esquina, OM estaba allí. Exactamente a la misma distancia que lo vieron por última vez, igualando su velocidad. OM claramente no tuvo piedad. Tim y su amigo temían con razón por sus vidas y cedieron y simplemente siguieron adelante con la esperanza de poder salir vivos de esto. Finalmente hubo una bifurcación en la carretera. Uno conducía hacia la ciudad universitaria mientras que el otro se adentraba más en el bosque. Nuestros héroes regresaron a casa mientras OM se aventuraba hacia lo desconocido. Tim nunca volvió a ver a OM. Epílogo 1. Me contaron esta historia en mi primer año y estaba convencido de que no sucedió, e incluso mi amigo Steve no estaba exactamente seguro de su veracidad. Pero alrededor de 2008 a 2009 estaba escuchando la estación de radio local mientras hacía la tarea y escuché un boletín de noticias. La noche anterior hubo un asesinato en un condado vecino y el único testigo vio un coche saliendo de la escena del crimen. Lo describió como un auto compacto rojo con una matrícula que tenía una O negra y una M verde. Casi me cago encima. Estoy en los suburbios del condado de Orange, California. ¿Qué carajo está haciendo OM hasta aquí? Quizás solo estaba escuchando cosas. Me encontré con Steve al día siguiente en la escuela y escuchó el mismo informe. Aprendimos dos cosas: 1, ninguno de los dos estaba loco y 2, que OM era jodidamente real. Epílogo 2. El mes de mayo anterior, mi amigo Blake regresaba a casa después de dejar a su novia alrededor de las 2 de la mañana. Por alguna razón decidió tomar una carretera que conduce a través de un cañón a su casa. Mientras conduce, un coche se detiene delante de él. Es un auto compacto rojo con una placa que tiene una O negra y una M verde. Blake estaba familiarizado con las historias y se asustó con razón y se quedó tan atrás de OM como OM le permitió. Cuando llegaron cerca del final del cañón, OM hizo un giro en U y regresó mientras Blake continuaba a casa para cambiarse los pantalones y dormir. Eso es todo lo que sé sobre OM. Estoy completamente convencido de que es un asesino en serie que cruza fronteras estatales para confundir a la policía, pero admito que son solo conjeturas. ¿Cuál es tu historia verdadera paranormal más aterradora? Cuando tenía unos 8 o 9 años, mi familia vivía en una casa en un pequeño barrio escondido en una calle sin salida. Tenía un enorme patio trasero, pero había un remolque oxidado, del tipo plano que se usa para remolcar motos de cross y demás, en una esquina del patio. Esa zona del jardín siempre nos daba escalofríos, así que nunca íbamos allí, ni tampoco nuestro perro. Mis 2 hermanas menores compartían habitación, pero venían a dormir a mi habitación de vez en cuando porque decían que había luces raras en su habitación.
Mis padres lo hicieron pasar porque las farolas les molestaban. Una noche, me desperté con una extraña sensación de ira. Era como cuando estás parado al lado de alguien que está enojado contigo. Había la forma de una persona parada en la puerta y una única luz roja brillante como la cereza de un cigarrillo. Mis padres fuman, así que pensé que era uno de ellos. Me senté y dije, «Mamá, papá», pero no hubo respuesta y entonces la figura y la luz roja desaparecieron. Me tapé la cabeza con las mantas lo más rápido posible y me convertí en una bolita apretada. Luego hubo un tirón de las mantas a los pies de la cama. Retiré las mantas y hubo otro tirón. Estaba aterrorizada y no podía moverme, así que me aferré a las mantas lo más fuerte que pude. Los tirones cesaron, pero yo estaba congelada por el miedo. Al final me quedé dormida de nuevo. Cuando les pregunté a mis padres por la mañana, ambos dijeron que estuvieron dormidos toda la noche y que debió haber sido una pesadilla. Avancemos unos 20 años, solía tener pesadillas sobre la casa, pero especialmente sobre la esquina del garaje convertido en estudio que parecía un agujero negro en mis sueños. Era una casa de un solo piso, pero solía soñar que corría escaleras abajo hacia la guarida donde sabía que si me acercaba al agujero negro algo malvado me atraparía. También soñé que otras casas del vecindario eran malvadas y que si acudía a ellas en busca de ayuda moriría. Mi hermana menor y yo estábamos hablando de la casa con nuestra madre una noche y ella describió haber tenido casi exactamente las mismas pesadillas, pero nunca habíamos hablado de eso antes. En sus sueños, bajaba corriendo las escaleras hasta la cocina, donde los armarios se abrían y cerraban solos. También habría un hombre parado en la guarida cerca de donde vería el agujero negro. No hace falta decir que los tres estábamos bastante asustados. He estado en la casa varias veces y todavía tengo esta extraña sensación cuando entro al vecindario. ¿Quizás fue construido sobre un cementerio indio? ¿Cuál es tu historia verdadera paranormal más aterradora? Tengo algunos eventos paranormales que sucedieron a lo largo de mi vida, la mayoría de ellos son bastante mansos. Pero hay uno que me afectó y todavía me acompaña hoy. Hace unos 4 años estaba terminando mi primer año en la universidad. Había vivido en los dormitorios con un compañero de cuarto increíble y prácticamente tuve una gran experiencia. Hacia el final de mi último semestre algo parecía diferente en el pasillo de mi dormitorio. Todos seguíamos siendo nosotros mismos animados, pero simplemente entrar a los dormitorios te daba una enorme sensación de pavor. Todos lo descartamos porque se acercaba el estrés de los exámenes finales, pero simplemente se sintió fuera de lugar. Bueno, una noche después de estudiar, decido ir a la ducha para poder despertarme y llegar a clase en unas horas. Antes de continuar, debo seguir adelante y establecer el diseño de nuestro pasillo y el baño. Nuestro salón era uno de muchos pasillos en un solo piso. Cada salón tenía 4 habitaciones con capacidad para 2 personas cada una, o una habitación individual. La entrada a los pasillos eran enormes puertas de acero con una pequeña ventana ubicada en un extremo, y enfrente estaba el baño. En serio, parecía una prisión en lugar de una vivienda para estudiantes universitarios. En cuanto al baño en sí, cuando entras te encuentras inmediatamente con 2 juegos de lavabos, 2 lavabos por lado, a tu izquierda y derecha, con enormes espejos uno frente al otro, y creando ese bucle infinito de espejos. Luego, más allá de eso, tenía 2 urinarios y un inodoro a su izquierda, y 2 duchas a su derecha. Cuando mira hacia el conjunto izquierdo de lavabos, puede ver claramente las duchas desde el espejo, si la puerta está abierta. Y en el juego de lavabos de la derecha se puede ver el reflejo de la ducha. La puerta del baño era idéntica a la entrada al pasillo, un enorme marco de acero con una pequeña ventana que no permitía mucha vista. La puerta estaba abierta con una cuña de madera gigante que no se podía mover a menos que realmente intentara cerrarla. Así que de vuelta a la historia. Estoy solo en el baño preparándome para ir a ducharme. Tiro mi muda de ropa en el lavabo del lado derecho para poder alcanzar el cubículo y agarrarla. Una vez que dejo mis cosas, me miro en el espejo y puedo ver en la distancia algo que casi brilla dentro de la ducha. Mientras lo miro, noto que lentamente se acerca,
como si saltara de la capa más alejada a la siguiente capa más cercana. Estoy un poco inquieto, pero no pienso mucho en eso, aparte de caer de una enorme patada de Red Bull, Adderall y cafeína. Pero comienza a hacer la transición más rápido. A medida que se acerca puedo empezar a distinguir detalles, pero nada vívido o llamativo, es solo una masa oscura que parece estar cubierta de pelo. En este punto me estoy volviendo loco porque esta cosa se está acercando en el espejo y estoy prácticamente congelado en este lugar. A medida que llega a la cuarta capa, puedo ver esto más de cerca que jamás pueda ver, y me arrepiento de cada minuto de ello. No era cabello sino una especie de velo largo y suelto, se podía ver parcialmente a través de él, pero desde el torso hacia abajo era simplemente negro sólido, y la cara, no puedo describirla. Era claramente humano, pero al mismo tiempo estaba muy alejado. Había ojos, eran negros, pero definitivamente brillaban de alguna manera. Solo vi esto quizás por un segundo como máximo, pero quedó grabado en mi mente para siempre. Luego las luces se cortan y escucho la puerta cerrarse, el baño está completamente oscuro, así que ya no puedo ver esta cosa. Voy a abrir la puerta, pero no se mueve, y entonces este intenso olor a sangre me golpea de la nada, y eso es todo lo que recuerdo. Me desperté más tarde en el hospital, por lo que mi compañero de cuarto afirma que estaba en camino a ir al baño en algún momento después de que esto sucediera, donde me encontró en la ducha con mi camisa cubierta de sangre debido a una hemorragia nasal masiva. Intentó preguntarme qué pasó y según él todo lo que pude responder fue me vio y comencé a enloquecer. Entonces llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Parecía que estaba enloqueciendo así que me sedaron para calmarme. Llegaron mis padres, muy preocupados por supuesto. Les pregunté qué pasó y, según los médicos, creen que tuve una convulsión. Sin embargo, me realizaron una tomografía computarizada poco después de que cooperé lo suficiente para hacerlo y no encontraron signos de convulsión, sin mencionar que la epilepsia no es hereditaria en mi familia. En absoluto, y después de haber tomado Adderall innumerables veces en el pasado, y desde entonces, nunca he tenido un efecto secundario similar, ni alucinaciones ni posibles convulsiones. Hasta el día de hoy todavía no puedo mirarme en un espejo durante más de un minuto, y el simple hecho de estar atrapado en una habitación con uno durante un periodo prolongado solo hará que me derrumbe. He estado en terapia durante 3 años debido a esto, y he hablado con innumerables líderes religiosos que, además de darme charlas generales de bueno, deberías recurrir a Dios en momentos como estos. No reconocen ese tipo de patrón como algo demoníaco o malvado. Y lo más extraño es que antes de ese incidente no había ninguna denuncia real de actividad en esos dormitorios, y desde que me fui tampoco ha habido ninguna. Fue solo ese incidente aislado. ¿Cuál es la historia verdadera más aterradora que conoces? Esta historia definitivamente no es la más aterradora en estos, pero otra mujer se enamoró de mi bisabuelo, y él ya estaba casado con mi bisabuela. Entonces ella llegó a su casa con un arma mientras él estaba en el trabajo. Cuando mi bisabuela abrió la puerta, le disparó a quemarropa. Sin embargo, mi abuela, que entonces tenía aproximadamente 3 años, estaba detrás de ella, observando todo. Supongo que llegó a la conclusión de que no lo recordaría, o que no la creería, o simplemente no podía dispararle a un niño, siendo ella misma madre, y afortunadamente no le disparó. Esto fue alrededor de 1930, la ciencia forense no estaba muy avanzada. No quedó ninguna evidencia. El caso se enfría. La vida continuó y finalmente la mujer, llamada Lorraine, consiguió lo que quería. Ella convenció a mi bisabuelo para que se casara con ella. Tuvo 2 hijos de un matrimonio anterior, ambos mayores que mi abuela. Sinceramente, no sé qué pasó con su primer marido. Les contó a todos exactamente quién asesinó a su madre, pero nadie le creyó. ¿Quién le creería a una niña que obviamente extraña a su madre y tiene problemas para adaptarse a su nueva familia? La gente simplemente pensaba que demonizaba a su madrastra por reemplazar a su madre. O tal vez lo imaginé. Honestamente,
Es una conclusión fácil de alcanzar. Y así pasan los años y los años, ella crece con el asesino de su madre en su propia casa. Dormitorios lejos. Y Lorraine sabe que lo sabe. Ella parece la ama de casa perfecta, interviniendo y cuidando al afligido padre y al niño. Mi abuela crece atormentada por ella y sus hijos. Había un favoritismo evidente, los hijastros están malcriados y ella es la oveja negra de la familia. Ella se muda y se casa con mi abuelo en la primera oportunidad que tiene. Ella sigue adelante y tiene sus propios hijos. 5 chicos. Lorraine enfermó y finalmente aterrizó en su lecho de muerte. Y allí finalmente confesó la verdad y les contó a todos lo que había hecho. Supongo que estaba preocupada por el estado de su alma. Habían pasado 57 años desde el asesinato. 16 desde que falleció mi bisabuelo. Nunca supo la verdad. Hasta donde yo sé, ningún documento fue modificado oficialmente para declarar que ella era la asesina. Las autoridades dan por resuelto el caso, todavía, casi 100 años después. Me vuelve loco que mi abuela siempre lo sabía, e incluso después de que ella fuera adulta, la gente simplemente decía, oh, tenías una imaginación activa cuando eras niña. No hay forma. Vivir con ese conocimiento durante tanto tiempo, y no tener a nadie en el mundo a tu lado. Toda tu familia en tu contra. Eso es lo que me asusta.